Tiene la palabra el senador Lovera. Presidenta, decirle que hoy estamos tratando un proyecto de ley que viene con el voto favorable de la Cámara de Diputados, por el cual se ha trabajado mucho con diputados, con senadores y fundamentalmente con cada gobierno provincial que cada uno aportó lo suyo para que hoy tuviéramos esta ley que estamos debatiendo, esta ley posible. Es un proyecto el que tratamos que pretende a grandes rasgos, bien lo decía el miembro preopinante, una reparación para nuestros jubilados, que también busca un blanqueo de capitales para poder hacer frente a esta reparación de los jubilados de nuestros adultos mayores, de las jubilaciones de nuestros adultos mayores, que también deroga, y esto también quiero remarcarlo, a partir de enero del 2019, el impuesto a la ganancia mínima presunta, que es un impuesto coparticipable, que crea una pensión universal a la vejez, que prevé también una reparación histórica para las provincias con la devolución del tan maltratado 15% que nunca se les debió quitar. También que compensa a aquellas provincias que se hicieron cargo del sistema previsional y no transfirieron las cajas y que no reciben aportes a esas cajas jubilatorias. En el caso de nuestra provincia, de La Pampa, no recibe aportes del año 2008. Y para estos pagos ya atrasados comenzaron las auditorías, pero lo más importante es que a partir de esta ley los envíos se deberán realizar de forma y de manera automática. Quiero decir que trabajamos con mucho criterio, con mucha responsabilidad en nuestro caso y entre todos con distintos diputados nacionales y con gobernadores. Incorporamos al proyecto inicial temas centrales para quienes somos representantes de las provincias en el Congreso Nacional, como es el acuerdo con los gobiernos provinciales en la restitución del 15%. Digo esto porque con esta ley, o sea, a partir de que tengamos sanción de esta ley, está garantizado el reconocimiento a la deuda, lo cual hace legítimo el reclamo de las provincias. Y fue con el accionar de este Senado, tenemos que decirlo, que comenzamos el debate, que hubo reuniones con gobernadores, después hubo varias reuniones más y se llegó por último a un acuerdo entre el gobierno nacional y con los gobiernos provinciales por la restitución de ese 15% en 5 años. Y este Senado fue quien comenzó con la tarea política responsable e institucional para que se haya llegado a ese acuerdo. Por eso nuestro voto es un voto a favor, es un voto crítico en algunos aspectos que seguramente de los distintos senadores lo van a ir manifestando, porque la cuestión previsional, la cuestión de las jubilaciones de la Argentina del siglo XXI no se agota solo en esta ley que estamos tratando. Yo creo que una reparación histórica integral para los jubilados actuales y para los jubilados futuros se logra con un paquete de leyes y de políticas públicas y no solo con una ley. Es difícil establecer a veces un voto fortificado, un voto totalmente convencido, porque seamos sinceros que este tipo de leyes ómnibus o megaproyectos, como se les quiera llamar, abarcan mucho y uno siempre le queda el cosquilleo de la efectividad en cada uno de los argumentos que pueda usar para votar. Otra de las cosas que quiero resaltar es que no nos gusta aceptar blanqueos. Me quedo con la crítica del hoy presidente de los argentinos, el presidente Macri, cuando hablaba de blanqueos anteriores. Enoja cuando los que no pagaron impuestos como corresponden son beneficiados de un plumazo y cuando el supuesto premio a quienes cumplieron, bien lo remarcaba el senador Martínez, a veces tiene sabor a poco. Y en aquel entonces el presidente Macri decía, en mayo del 2013, sobre el blanqueo propuesto por el gobierno anterior, lo voy a leer textual,
es un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley. Y con esta frase en ese momento todos los medios nacionales renovaban, decían, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri renueva sus críticas al proyecto de blanqueo impulsado por la Casa Rosada. Y la pregunta es si este blanqueo es distinto. Y la respuesta es que no, sigue premiando a los infractores. Pero sí, este blanqueo es distinto en cuanto a su finalidad, porque ata parte de su recaudación al pago de las jubilaciones, o sea que la finalidad específica de una parte de este blanqueo sí es distinta. Por eso vamos a brindar nuestro apoyo, porque tiene asignación específica para esa gran asignatura pendiente que tenemos los argentinos, que es devolverle el derecho a los jubilados, a nuestros adultos mayores que vayan a tener su reparación. También quiero dejar constancia que me preocupa seriamente, porque todavía, como no ha llegado la ola de inversiones de la que se hablaba, me preocupa que por ahí tampoco llegue la ola del blanqueo de capitales o no llegue todo lo que se supone que puede llegar. Por eso es que debemos ir estudiando medidas alternativas para ver cómo hacemos, si eso fuera así, para financiar el sistema previsional en la Argentina. Estamos totalmente de acuerdo con la idea que nuestros jubilados merecen una reparación histórica, pero no cualquier tipo de reparación histórica, sino una justa, sustentable, que tenga perdurabilidad. La reparación histórica de los actuales jubilados inclusive no debe afectar los derechos y los haberes dignos de los futuros jubilados. Por otro lado, este proyecto prevé la actualización de haberes y se impulsa la creación de la pensión universal a la vejez para quienes no lleguen a la edad, para quienes cuando lleguen a la edad jubilatoria y no tengan sus aportes, y esto se pagará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Ahora, acá tenemos que tener cuidado, tenemos que seguir viendo alternativas para que esa pensión universal a la vejez, que hoy a lo mejor rondaría los 3.967 pesos, no se transforme en el futuro en un nuevo plan social. El Papa Francisco nos enseña que debemos cuidar con prioridad a los niños y a los abuelos. Por eso debemos promover, yo creo que debemos debatir medidas complementarias para garantizar la salud y la seguridad alimentaria a quienes reciban esa pensión universal a la vejez y la jubilación mínima. Debemos asumir entre todos el compromiso muy claro para que ningún jubilado y pensionado en la Argentina sufra la pobreza y la indigencia. Ahí sí podemos decir que tendríamos tarea cumplida y habrá verdadera reparación histórica cuando ningún jubilado y pensionado sea pobre o indigente en nuestro país. Queremos también dejar constancia que nuestro voto va a ser un voto a favor del federalismo. Yo decía en el momento cuando votábamos la ley antidespidos que queríamos que el Senado se transforme en un Senado a favor de debatir leyes a favor de los trabajadores y también a favor de las provincias, y creo que hoy estamos dando otro paso en ese aspecto. Y digo esto porque no nos gusta que nos saquen plata a las provincias, porque le sacan plata que le corresponde a los ciudadanos. Y en las provincias se vive una realidad acuciante y nada hace suponer que cambie, o por lo menos que cambie en un pequeño o mediano plazo. Por eso soy crítico, esto en lo personal, a la eliminación de los impuestos coparticipables. No coincidimos con eliminar la renta mínima presunta, no solo porque afecta a los intereses de la provincia de La Pampa y de las demás provincias, sino porque es un impuesto coparticipable que al derogarse beneficia a sectores económicamente más fuertes y no trae ninguna ventaja a los sectores más desprotegidos, que son los sectores que sí atienden cada una de las provincias. Y yo en la reunión del plenario de comisiones,
cuando le pregunté a las autoridades del Poder Ejecutivo cómo pensaban compensar a las provincias, la respuesta fue que apostaban a la creación de esta bicameral para analizar una reforma tributaria, pero por un lado hoy estamos votando que en enero del 2019 ese impuesto no sea más coparticipable para ninguna de las provincias de la Argentina. Finalmente, señora Presidenta, y con esto termino, remarcar que el punto clave para nosotros, que somos los representantes de las provincias, es el ordenamiento financiero de los estados provinciales en el reconocimiento del Estado Nacional a la deuda, remarcar que a partir de la ley convenio que vamos a votar hoy, el reconocimiento legal al 15% para las provincias ya no se va a poder discutir. Así que con estos fundamentos y con los fundamentos que van a dar seguramente el resto de los senadores y senadoras, decirles que nosotros vamos a votar positivamente el proyecto en tratamiento. Gracias, señora Presidenta.